Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes, chicas, chicos? Bueno, en la clase 3 estamos. Tengo que comunicar, tengo que expresarle que la semana pasada ha habido una reunión con el Departamento de Ciencias del Colegio, de Ciencias Naturales, y hemos decidido a través de un pedido del Ministerio que nos han pedido, valga la redundancia, que prioricemos los objetivos de aprendizajes. Entonces, esta priorización lo que va a hacer es que entregarle los conocimientos a ustedes a partir de lo que tienen a fin de año o cuando se resuelva, que es su prueba de su PSU o como se llame la prueba. Entonces hemos adaptado todos esos contenidos y esa priorización para entregarles todos los contenidos en física, en química y en biología, de lo que es todo ciencia, para que ustedes reciban primero una nivelación estos días y ya después a partir de la unidad 2 comencemos a estudiar directamente los objetivos específicos que vienen en el temario de la prueba que se va a tomar este año en particular. Este es el objetivo de aprendizaje de retorno que se llama, ya, en donde vamos a ver una breve descripción de lo que son las ondas, cómo se transmiten, la energía, la refracción, la amplitud, la frecuencia, ¿ya? Y lo vamos a desglosar después en el sonido y la luz, para que en la unidad 2 cuando comencemos vamos a ver los principios de mecánica, que son todos los movimientos, los principios de cinemática, trabajo, y en otra unidad ya entremos con parte de lo que hemos visto en esta unidad con lo último que tiene que ver con los movimientos sísmicos. Bueno, comencemos entonces con la clase. Hay una especificación que quiero que de entrada ya empecemos a conocer, que es cuáles son las ondas que se propagan y por qué las relacionamos al sonido. Simple y sencillamente porque el sonido es una de las ondas que nosotros como seres humanos mejor percibimos a través de nuestro oído. Entonces, empecemos. En la unidad 1 vamos a ver el primer objetivo de aprendizaje, ¿sí?, que tenemos que completar, que van a ser 4 clases, que es demostrar que comprenden que las ondas transmiten energía. O sea, es comprender, ¿sí?, que ustedes tengan en cuenta con ejemplos de la vida real y con la caracterización de las ondas, ¿sí?, que transmiten energía. Obviamente son energía, las ondas son energía y transmiten energía. Y que se pueden reflejar, refractar, absorber, explicando y considerando sus características, las características de las ondas, que pueden ser la amplitud, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación, y hay otras más, ¿sí? Entonces, ahora bien, sabiendo cuál es el objetivo de aprendizaje 1, vamos a ver en el resumen de esta clase qué vamos a conocer. Vamos a conocer conceptos básicos de onda. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan determinar, de acuerdo a nuestra vida cotidiana, cuáles son los ejemplos donde encontramos esas ondas y cómo se manifiestan, ¿ya? Y también las características y partes de la cualidad del sonido. Eso lo vamos a ver en una clase más adelante. Ya, ¿cuáles son las palabras claves de nuestra unidad? Sonido, que es la onda, es el sistema de onda que más vamos a ver, ya, porque nos involucra constantemente a cada paso donde vamos. Onda, vibración, vibración longitudinal, vibración transversal o onda longitudinal u onda transversal, efecto Doppler, que es uno de los efectos de medición, ¿sí?, de una onda sonora, la acústica, la perturbación del sonido o la perturbación de un tono, movimiento, porque tienen movimiento las ondas, reflexión, refracción, difracción y resonancia. Estas palabras claves van a tener que ver solamente con lo que nos atañe a nuestra unidad para que ya vayamos poniéndonos en caja. Como introducción, ¿no hemos preguntado por qué escuchamos? ¿O cómo hacer para escuchar? ¿Cómo hacemos para escuchar los sonidos? ¿Cómo llega una señal de televisión o de radio a la casa? ¿Cómo es posible que nos comuniquemos por un celular, siendo que uno está en una parte y otro está en otro con un aparato pequeño?
cómo las ballenas se comunican entre sí, por ejemplo, cómo los murciélagos, que están de moda hoy en día, a pesar de ser ciegos, porque son ciegos, esquivan objetos y atrapan sus alimentos. Hay una explicación. La respuesta es muy simple, por las ondas que están presentes en nuestro universo. Pero para que haya una onda, antes tiene que existir algo que se llama vibración, que es lo que detectamos los seres vivos. La vibración es la manifestación de una onda. Entonces, ¿qué es una vibración? Una vibración no es más y nada menos que una oscilación respecto a una posición en equilibrio. Es decir, la vibración de un sonido, si yo estoy a 1 metro de distancia, no va a ser percibida igual que si estoy a 5 metros. O otro ejemplo, cuando hacen sonar una campana, la campana vibra, ¿ya? Esas vibraciones se desplazan por el espacio o por un espacio determinado y para esto requieren un determinado tiempo. Aquí tenemos que identificar ya una de las primeras cuestiones que tienen que ver con la transmisión de las ondas, que las vamos a repetir, que voy a repetir, es el medio o el espacio donde las ondas o las vibraciones que transportan esas ondas, que son las vibraciones que nosotros percibimos, se mueven. Esos espacios pueden ser, o pueden tener ámbitos, o pueden tener características. Esas características se basan pura y exclusivamente a que si esas ondas se mueven en un ámbito gaseoso, líquido o sólido, ¿ya? Porque se propagan ondas y vibraciones a través de los distintos espacios que tenemos en nuestro universo, ¿ya? Y obviamente que tienen un tiempo determinado desde que se produce la onda hasta que libera esa energía. Recuerden que las ondas son transmisoras de energía, ¿ya? En sí son energía. Por ejemplo, en este caso estamos viendo un ejemplo, me voy a poner un poco más abajo, un ejemplo de las ondas que nosotros tenemos. Por ejemplo, un faro. ¿Qué es lo que hace el faro? Del faro vemos la luz. La luz es una onda que tiene una longitud de onda, ¿ya? Esto es primario, estamos empezando, pero ya empecemos a manejarnos con términos físicos. Los tipos de ondas, que los vamos a ver más adelante, los tipos de onda que en donde están encerrada la luz es una onda corpuscular. Quiere decir que es una onda que tiene partículas, ¿ya? Y que tiene un alto nivel de energía. Por otro lado, tenemos este ejemplo donde la gota de agua cae a un charco y en donde la gota que hace produce el impacto, ya porque lleva energía, produce otras ondas. La vibración que produce un instrumento musical, las vibraciones que percibimos en el micrófono de un celular y, por ejemplo, cuando alguien canta o nos grita o nos llama, porque lo que percibimos es ese sonido, pero a través de vibración, ¿ya? Estos son los ejemplos donde nosotros diariamente vamos a encontrar las famosas ondas que estamos estudiando ahora en física, ¿ya? A su vez, tienen el ejemplo en este caso, la gota de agua que cae a un espejo de agua y lo que produce son ondas, en donde la energía que tiene la onda muy cercano a donde cayó es alta. Y a medida que va propagándose, ¿ya? Esa vibración que nosotros la vemos en un medio líquido va perdiendo energía y al perder energía, ¿qué es lo que hace? Se dispersa. Entonces, las ondas. ¿Qué son? ¿Qué es una onda? Es un desplazamiento de partículas en el espacio, ¿ya? Durante un determinado tiempo. Eso es una onda. Un desplazamiento de partículas en el espacio durante un determinado tiempo. ¿Por qué de partículas? En este punto quiero que analicemos esta palabra. Obviamente del todo. Un desplazamiento de partículas, o sea, hay un movimiento de partículas sólidas en un espacio determinado durante un tiempo. Fíjense el ejemplo aquí, ¿ya? Las partículas, ¿cuáles son? Las partículas del agua, que se mueven porque una gota de agua que trae energía golpea
el agua que estaba quieta, y que lo que produce en realidad es una transmisión energética que produce ondas en un ámbito líquido. Entonces estas partículas tienen que ver y nos tienen que relacionar en que todas las ondas que conocemos y que vamos a estudiar, al llevar energía, lo que pueden hacer es alterar, modificar o desplazar partículas de un lugar a otro. Ya. En ese sentido, entonces, en términos físicos, en términos de la física que estamos estudiando, una onda es una perturbación que se propaga por un medio material, que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, la cuerda de una guitarra. O por el vacío, ¿ya? El vacío ya lo vamos a ver, en unos ejemplos en la clase que viene, creo. El vacío es una condición física hecha en laboratorio, ¿ya? En donde lo único que hay es aire sin partículas. Y que son las ondas electromagnéticas. Nosotros le llamamos el vacío, si bien las ondas electromagnéticas no están en el vacío, pero se mueven a través de toda la atmósfera y de todo el universo. Una onda electromagnética será entonces ¿qué? La transmisión de ondas electromagnéticas que vienen de los movimientos de los cuerpos en el universo. Entonces, en este caso, quiero que vean este desplazamiento que tenemos aquí. ¿Ya? Tenemos un sinfín, ¿ya? Aquí, un resorte, el cual hemos tirado hacia otro objeto. Aquí la energía hacia dónde se desplaza, longitudinalmente hacia el objeto, desde la fuerza que le aplicamos, que es energía que le aplicamos al objeto, esa energía se libera y hace que el objeto tome un camino. Esa energía, ¿sí?, parte de aquí, pasa por el objeto, en esta onda, porque fíjense que el objeto tiene forma de onda, y lo transmite hacia el cuerpo sólido. Este es el movimiento que yo les digo de las partículas, ¿ya? Porque este resorte estaba todo junto. Desde el momento que hicimos fuerza, el resorte se empezó a abrir y estirar, ¿ya? Entonces, el movimiento de las partículas, ¿sí?, del medio es el resorte que se está moviendo. Las ondas hacen este recorrido. Y la dirección de propagación de la onda es igual a donde se propaga la energía. No es tan complicado de entenderlo. Ya lo vamos a ir viendo con ejemplos más adelante. Entonces, al saber que la onda es una perturbación que se propaga en un medio material sólido líquido, ya podemos inferir cuáles son las ondas que conocemos. Las que se transmiten de una antena de telefonía a otra, por ejemplo. Ya. En donde esta cobertura que hay desde las dos antenas significa que nosotros dentro de este espacio podemos con nuestro celular, ¿sí?, tomar estas ondas, transformarlas en una señal porque vienen con energía, que nuestro aparato celular las codifica y podemos comunicarnos unos con otros. Bien sabemos y siempre decimos cuando no tenemos señales porque no hay una antena que nos emita o nos repita ese tipo de onda. El otro ejemplo que tenemos aquí es el sonar. ¿Ya? El sonar simple y sencillamente lo que hace es, con sonidos, en un medio acuoso líquido, es propagarse con un pulso, ¿sí?, que es un pulso de sonido que está en un equipo que está en un barco, y ese sonido tiene un desplazamiento en el líquido hasta que encuentra la base de algo sólido, que puede ser el lecho del océano, puede ser una ballena, puede ser un barco que estén buscando, y así funciona el sonar, porque después esta onda rebota y vuelve a este pulso, ¿sí?, y este pulso lo reconoce. Ahí podemos determinar, por ejemplo, las distancias que tenemos si estamos midiendo en un sonar. Los pescadores usan mucho esto, los barcos lo usan en lugares para no encallar y en lugares, por ejemplo, hay barcos que
navegan ríos. Entonces ellos están en sonar, o barcos de pesca. O quienes han pescado en barcos, si alguno han tenido la oportunidad, los pescadores tienen los sonares en donde detectan las masas, los cardúmenes de peces, y allí echan sus redes o si es pesca deportiva, sus cañas. Otro tipo de ondas, que son las electromagnéticas, las que nosotros conocemos, son las que nosotros conocemos, las que tenemos a partir de los satélites, ¿sí? O a través de lo que medimos en la Tierra y la distancia a un cuerpo celeste, a una estrella, a un planeta, ¿ya? Eso es una onda electromagnética porque todos estos cuerpos están emitiendo ondas igual que nosotros con esta antena, ¿ya?